El hecho de que seas una persona vanidosa, perezosa, mentirosa, en nada tiene que ver con que exista una entidad demoníaca influyendo en ti para que te comportes de esa manera. Eso simplemente se llama inconsciencia. Lo que existe es la conciencia y la inconsciencia, nuestro estado de despertar de conciencia. Queridos amigos, buen día, bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias por entrar a este canal, por interesarte en este video. Y bueno, quiero decirte antes de comenzar este video que la información que voy a manejar y este video en específico no es para personas que tienen una mentalidad cerrada. Este video es para personas que están dispuestas a abrir su mente y que tienen la capacidad de ver la realidad de una manera distinta. El día de hoy yo voy a compartir información contigo que si tienes un sistema religioso muy arraigado, un sistema de creencias muy arraigado, independientemente de cuál sea tu tipo de creencias, va a ser incómodo algunas de las cosas que voy a comentar para ti. Y es que muchas veces utilizamos a Dios o utilizamos al diablo para justificar nuestros actos, ¿no? O decimos, es que lo está castigando Dios. Y Dios no castiga, pero tampoco el diablo, ¿eh? Simplemente el bien y el mal son energías. Todo es energía. Debemos de comenzar, voy a comenzar este video hablando de ello, debemos de iniciar con la conciencia de que absolutamente toda la existencia es energía. Todo es vibración, todo es frecuencia. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde nace la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo no real? ¿Qué es lo que verdaderamente existe? ¿Qué es lo que no existe? Cuando tú crees que existe el bien, tienes que creer que existe el mal. Cuando tú crees en Dios, tienes que creer en que existe lo contrario, porque no puede existir una cosa sin otra. En el momento de creer en una cosa, la otra aparece de manera automática. Ramda dice que la realidad es creada por la energía y por la conciencia. En el momento de que se hacen conscientes, la física cuántica nos habla también de ello, de que al momento de observar la realidad, que al momento de observar se crea la realidad. Las partículas funcionan de manera distinta ante la observación. Pero bueno, dicho de una manera más simple y más sencilla, la realidad está formada de los hechos que tú puedes observar, más la interpretación que tú tienes de esa realidad. Mi realidad, entonces, es igual a las creencias y el sistema de creencias que yo tengo para poder interpretar las cosas que observo. Y sucede mucho. Podemos observar dos personas la misma imagen y podemos creer que son cosas distintas. Está esta imagen clásica, se las pongo aquí en pantalla, de lo que ¿qué es lo primero que ves? Hay gente que ve una anciana y hay gente que ve a una mujer joven. ¿Tú qué es lo que ves? Es la misma imagen, pero muchos tienen diferentes capacidades. Entonces, es la conciencia la que crea la realidad. Te voy a poner de ejemplo una piedra. ¿Tú crees que para una piedra existe Dios? La piedra simplemente es energía, es existencia. Dice Chopra, soy existencia absoluta, soy un campo de todas las posibilidades. Cuando te haces consciente de que eres existencia, eres el todo. Y la piedra es eso, es energía existiendo en el aquí y en el ahora. ¿Existe Dios? ¿O existe el bien o existe el mal? No existe nada, simplemente existe la existencia. La piedra simplemente está en el ser eterno. Tú dirías, no, sí existe porque es la piedra una creación de Dios. Sí, para ti existe Dios para la piedra porque tú tienes esa conciencia desde tu burbuja, desde tu perspectiva, desde tú que eres el observador, eres consciente de que Dios existe para esa piedra, pero para esa piedra la situación cambia porque no tiene esa conciencia de observar. No sé si me explico. Entonces, por eso les decía en un principio, a lo mejor va a ser un poco incómodo o difícil incluso algunos términos de comprender de las cosas que voy a explicar. Entonces, ¿Dios existe o Dios no existe? ¿El diablo existe o el diablo no existe? Bueno, existe en tu conciencia. Para la gente que cree que existe, existe. Por ejemplo, una persona que es ateo, por muchas cosas que le hables, por muchas cosas que le digas, no lo vas a hacer cambiar de opinión. Y para él no existe.
Para una persona que cree en Jesucristo, su creencia está basada en ello y no va a haber forma de que tú se lo cambies porque es su creencia. Entonces, lo que tú crees, lo creas. Esa es la realidad. Entonces, debemos entender que para cada persona y para cada individuo la realidad es distinta. Por eso es el motivo por el cual debemos aprender a no juzgar, ni siquiera a quienes pensamos que se comportan de manera negativa, como un delincuente que está encarcelado. Si hizo un acto negativo es porque su conciencia le permitió comportarse de esa manera. Su conciencia le permitió hacer esos actos. Todas las personas se comportan desde su máximo nivel de conciencia. Todas las personas se comportan desde su máximo nivel de inteligencia. Partiendo desde ese punto, tenemos que entender que si tú ves a una persona que hizo cosas negativas o agredió o dañó, lejos de juzgarlos, debemos de tener compasión, que la compasión es un nivel del amor. Debemos de tener esa compasión de saber que esa persona tiene una conciencia más pequeña, tiene un despertar muy pequeño, porque hay diferentes como capas o niveles de este despertar. Entonces, ¿qué es el diablo? ¿Qué es el mal? Voy a explicar ahora sí, ¿qué es el diablo? Porque hablamos mucho de Dios, que Dios es bueno, que Dios es ir hacia la luz. Y entonces, ¿qué es el mal? ¿Por qué les digo que el mal no es malo? Que el diablo no es malo. Bueno, el diablo simplemente es un observador. Es una energía. Hay energías de luz y energías de oscuridad. Energías positivas y energías negativas. Y de ti depende, tú que eres el observador, tú que eres el creador de tu realidad, de ti depende de qué manera te comportas en la vida. De ti depende si te comportas basado en principios, basado en conciencia, basado en la sensibilidad de ser humano y de sentir y de querer ayudar, o en la inconsciencia, dormidos, actuando desde lo que la religión le llama los pecados capitales, que realmente no son pecados. La palabra pecado es un poco difícil de comprender también. No existen los pecados. Bueno, existen para la religión, existen para el que, si tú crees en ellos, existen. Nuevamente vamos a lo mismo. Pero realmente la palabra pecado significa error, estar en el error. ¿Y qué es un error? Bueno, para cada persona el error va a ser distinto. Para mí, yo puedo hacer algo y decir estoy en lo correcto, y otra persona me puede decir estás en lo incorrecto. Las cosas que yo estoy diciendo, alguien puede decir Eric está pecando con lo que está diciendo. Yo estoy en lo correcto. Entonces, el pecado es estar en el error simplemente, es cometer errores. ¿Y qué es cometer un error? Hacer cosas que no están encaminadas a cumplir tu propósito de vida. Cuando actúas y tus acciones están alejándote a cumplir tu propósito de vida, que es encontrarte contigo mismo, es cuando llegas y cuando estás en un estado de error o de pecado. Dentro de Alcohólicos Anónimos se le llama defectos de carácter y prefiero quedarme con ese término que tampoco es tan compatible conmigo porque hablaría de que tenemos defectos, de que somos seres defectuosos, pero bueno, en Alcohólicos Anónimos se llaman defectos de carácter. Cuando nuestro carácter se comporta en base a la inconsciencia, actuamos en base a nuestros defectos, ¿no? Por ejemplo, actuamos en base a la lujuria, en base a la gula, en base a la pereza, en lugar de a la diligencia, por ejemplo. Todo defecto de carácter tiene su opuesto también, ¿no? Su lado positivo, con el cual puedes combatir. La pereza pues con la diligencia, la lujuria con la castidad y ya sucesivamente, ¿no? Pero bueno, existen esos defectos de carácter o acciones desde la inconsciencia. Yo desde Eric, yo les llamaría actos más que defectos de carácter, actos de inconsciencia. La inconsciencia es justamente estar dormidos, no tener conciencia de las cosas que estoy haciendo, de las consecuencias que mis acciones van a tener, de el lugar al que me van a llevar las acciones que yo hago. Yo puedo tener gula, yo puedo tener ciertas acciones que no soy consciente que el día de mañana me van a perjudicar tanto en mi salud, en mi situación social, en mi situación familiar, y entonces estoy actuando de manera inconsciente. Entonces, volviendo al punto del diablo, ¿qué es el diablo? El diablo es la energía que se deleita de esos defectos de carácter, que le causa placer las cosas negativas, como la pereza, la lujuria, el robar, todas esas acciones de inconsciencia.
Entonces, pero la energía del diablo no es una entidad que está influyendo en ti para que tú, es decir, si tú eres perezoso, no significa que eres perezoso porque el diablo está dentro de ti. Eres perezoso porque eres inconsciente, porque estás dormido, porque no te has dado cuenta de todos los estragos a los que te puede llevar esa pereza. O a lo mejor ya te diste cuenta, pero tu nivel de conciencia no te sigue permitiendo seguir siendo perezoso y no cambiar tu conducta. ¿Hasta cuándo vas a cambiar tu conducta? Quizás hasta que llegue un golpe en la vida tan grande, un dolor tan fuerte, una pérdida económica, una pérdida familiar que te diga, wow, creo que merece y es momento de cambiar mi comportamiento, de cambiar mi conducta y empezar a comportarme de manera distinta. Entonces, todo se multiplica cuando te comportas positivamente, cuando caminas hacia la luz. El karma que regresa a ti, las consecuencias de tus actos van a ser en ese sentido positivas y multiplicadas. Pero cuando te comportas de manera negativa, también esos... o mejor dicho, ya no voy a hablar de positivo y negativo, voy a hablar de conciencia y de inconsciencia. Cuando actúas desde la inconsciencia, tus actos de inconsciencia también te van llevando cada vez más a esa perdición. Entonces, una persona que empieza a ir hacia los vicios, hacia las imperfecciones, hacia las drogas, hacia el alcohol, de manera desproporcionada, de manera desequilibrada, que empieza a ser perezoso, que empieza a traicionar, que empieza a mentir, que empieza a robar. Entre más va comportándose de esa manera, más y más y más se va durmiendo. Lejos de ir despertando, más se va durmiendo y más inconsciente va siendo. Y entonces es cuando a lo mejor tú puedes decir, esa persona tiene el diablo encima. Sí, es él está encarnando una entidad maligna, él está encarnando una energía diabólica, pero no porque el diablo quiso entrar en él, porque él puso al diablo en sí mismo. Es decir, en mí está la responsabilidad de alimentarme del mal o alimentarme del bien, pero el bien o el mal no influyen en mí para que yo entre en él. No sé si me explico. Simplemente son el bien y el mal, son existencias, son energías existiendo, y de ti depende, de tu conciencia y tu inconsciencia, por cuál camino te conduces, hacia qué lado te mueves, hacia qué lado caminas, hacia qué lado te diriges. Entonces, esto es la conciencia y la inconsciencia. Entonces, ahora vamos a hablar de Dios. Dije, Aceri, pero Dios no ayuda, no existen los milagros, no existe todo esto. Sí, claro, vuelvo al mismo punto. Si tú empiezas a caminar hacia la luz y te empiezas a ser consciente de lo que la luz representa, de lo que Dios representa y de la capacidad que el bien tiene, de la capacidad que el amor tiene, tú vas a activar en tu vida todos los derivados del amor, como los milagros. ¿Existen los milagros? Existen, sí, pero tú eres el creador de esos milagros porque tú estás metiéndote en esa frecuencia. Mientras no creas en ello, no va a suceder, porque vives en la inconsciencia. En el momento en que empiezas a observar la realidad de esa forma, por eso dice Wayne Dyer, cuando cambias la forma de ver las cosas que observas cambian. ¿Por qué? Porque la observación cambia la realidad. El observar cambia, y esto les digo, lo explica la misma cuántica, física cuántica. Entonces, ¿existen los milagros? Sí. Si empezamos a hacer oración y empezamos a actuar con fe y empezamos a observar, entonces todo cambia. Entonces, lo mismo sucede para el lado contrario. Tú dices, el diablo existe. Bueno, la gente que empieza a actuar en la inconsciencia, la gente que se empieza a ir hacia el lado oscuro y empieza a trabajar con esas energías, empieza a mover esas energías, y existen, por supuesto que existen, y las hacen que se muevan y generan cosas negativas y hacen que esa energía tenga poder, pero porque son ellos los que le dan poder a las cosas. Una vez me decía un gran maestro, y esta enseñanza la recuerdo muy grandemente. Me decía, tú piensas que viniste a Perú porque querías viajar y conocer, eso no es cierto. Me dice, tú venías a Perú porque tenías que estar aquí. Y tú me decía, tú piensas que esa montaña que está ahí arriba tiene poderes. Pues estás equivocado, esa montaña no tiene poder. El que tiene el poder eres tú. Y tanto poder tienes que tú tienes el poder de darle el poder a esa montaña. Esa montaña influye en ti y tiene poder sobre ti porque tú le estás dando el poder de que influya sobre ti. Tú eres el creador de esa realidad. Entonces, para mí fue muy interesante cuando yo escuchaba estas
enseñanzas de este maestro, José Luis se llama, este maestro con el que yo estaba en esa ocasión. Y bueno, con todo esto simplemente te estoy compartiendo un poquito una forma distinta de observar la realidad, una forma distinta de creer. Te estoy tratando de compartir un poquito el punto al que yo he llegado, de la conciencia que yo he alcanzado. Porque tendemos muchas veces a juzgar, tendemos muchas veces a ser justamente inconscientes y a justificar nuestros actos o a justificar las cosas que suceden porque el diablo está actuando, ¿no? Porque Dios lo castigó, o porque esto, porque el otro, o porque el karma. Y bueno, debemos comprender entonces que lo único que existe es existencia. Existencia absoluta. Tú eres existencia absoluta. Tú puedes cambiar tu realidad. Tú puedes cambiar tu estado físico, tu estado económico, tu estado mental, tu estado espiritual. Tú tienes la capacidad. No es fácil. Hay que hacer un trabajo profundo para poder desbloquearnos y para poder salirnos de esta matrix en la que nos encontramos. Pero es importante que empieces a despertar, que empieces a abrir tus ojos y que empieces a entender que toda la existencia existe porque tú existes. Tú eres el creador de esa realidad. Ciertamente hay cosas que influyen en nosotros, pero influyen porque nosotros se los permitimos, porque nos hemos hecho parte de esta red, parte de este encantamiento. José Argüelles le llamaba el encantamiento. Somos parte de este encantamiento y somos parte que lo hemos aceptado. Y bueno, cuando te dicen que eres cáncer, bueno, pues me hago muy emocional porque me han dicho que soy cáncer y tan dentro estoy de esta matrix que la constelación influye sobre mí. Pero si te preguntaras, y si viajáramos a las estrellas, no existe ningún cáncer, no existe ningún Leo. Las estrellas no están acomodadas en forma de ningún león, porque las estrellas, cada una de ellas, están a miles de kilómetros y millones de kilómetros de distancia, de años luz de distancia entre unas y otros. Nosotros desde la Tierra, desde esa perspectiva que tenemos, podemos observar ciertas figuras, y al observar eso, que creamos esa realidad y hacemos que influya en nosotros, porque nosotros estamos al observar la realidad, la estamos creando, porque la conciencia de tener, la conciencia de al observar las cosas es lo que genera la realidad, cuando observamos la energía. Entonces, queridos amigos, no me voy a extender más. Espero de todo corazón haber abierto un poquito tu mente, tu corazón, tu conciencia sobre todo. Y si te gustó este video, ayúdame a compartirlo, déjame tu comentario y déjame un me gusta. Te repito, no tienes por qué estar de acuerdo en las cosas que yo te estoy comentando, no tienes por qué estar de acuerdo en la forma en que yo pienso. De hecho, siempre que comienzo a hablar les pido, no creas en mí, porque lo que yo te estoy diciendo simplemente es lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado. Yo te invito a que esto que yo te comparto simplemente lo utilices para que te cuestiones y empieces a crear tu propio concepto, empieces a crear tu propia realidad. Que no te dejes manipular, que no te dejes llevar, que no te dejes influir por los demás sin cuestionarte antes, ¿no? Como lo hicieron los grandes maestros. Jesús no era cristiano, él se encontró consigo mismo, llegó a sí mismo. Buda se encontró a sí mismo, ¿no? No era budista. Entonces, debemos aprender a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar nuestro propio camino, porque el mismo Jesús dijo, puedes llegar a ver y a hacer cosas más grandes, pero se necesita tener fe y creer en nada más que en ti mismo, en tus propias capacidades. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar en sincronía, por estar en este canal. Te agradezco si te suscribes a mi canal y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo bien grande y como siempre me despido diciéndote que yo soy tú y que tú eres otro yo. In Lak'ech.